Hoy quiero comenzar con ustedes a compartir una serie de mensajes. Vamos a estudiar expositivamente, versículo a versículo, el Salmo 23. Te invito a ir con tu Biblia a Salmos 23. Y hoy vamos a detenernos, hoy va a ser la primera parte, y vamos a detenernos en el primer versículo de este Salmo precioso. Y antes de ir a la palabra, yo pensaba en estos tiempos difíciles, tiempos turbulentos, tiempos de crisis, tiempos de dificultades que quizás muchos hoy están atravesando. Qué bueno es encontrar ese refrigerio, esa palabra que reconforta el alma. Y sin dudas, la perla de los salmos, este salmo tan precioso y profundo, lleno de amor, lleno de paz, lleno de promesas de Dios, es una palabra que tenemos que detenernos a estudiar versículo a versículo. Sé que si vos, y felicito a todos los que están conectados recibiendo la palabra, sé que si hoy disponés tu corazón, Dios va a hablar a tu vida y sé que vas a recibir ese confort para el alma. El único que puede traer sosiego, el único que puede traer paz en la tormenta es nuestro pastor, el buen pastor, nuestro Señor. Él es nuestro pastor. Y vamos entonces a estudiar el Salmo 23 y vamos a leer solo el primer versículo que, como quizás muchos saben o algunos lo saben de memoria, dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy vamos a estudiar solo este primer versículo y van a ver que vamos a extraer muchísima palabra de este solo versículo, de solamente este primer versículo. Y semana a semana iremos estudiando el resto de este salmo. Antes que nada tenemos que saber que el autor, el escritor de este salmo es el rey David. Como ustedes saben, este rey también fue pastor de ovejas. Y lo que es interesante es que el que escribe sobre el pastor y las ovejas es justamente alguien que había sido pastor de ovejas, que tenía la experiencia de lo que significaba cuidar ovejas. Pero además lo está escribiendo alguien que también es un hombre muy poderoso, pero sin embargo, más allá de ser rey, supo ponerse en el lugar de oveja. Y es un poco lo que nos va a llevar a lo largo de estas charlas, de estos mensajes, de esta serie. Vamos a ir entendiendo lo importante de ocupar nuestro lugar de oveja y que Dios, nuestro Señor, sea nuestro pastor. Y quiero, en primer lugar, vamos a ir deteniéndonos palabra por palabra de este primer versículo. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor. Y el primer punto que hoy quiero compartirte está aquí, dice, Jehová es mi pastor. Y eso nos muestra que David, cuando vuelca estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando la convicción, la seguridad de quién es su pastor. Jehová es mi pastor. Él tiene una certeza, él está convencido de quién es su pastor, de quién es el que cuida de él, de quién es el que le guía. Él tiene certeza y yo quiero hoy animarte, y este es el primer punto, que puedas tomar cada una de estas palabras para tu vida. David no dice, me gustaría que Jehová sea mi pastor. ¿Cómo anhelaría tener a Dios como mi pastor? No. David con mucha seguridad dice, Jehová es mi pastor. Así que quiero invitarte a que hoy puedas empezar a tomar estas palabras para tu vida y puedas decir, hoy puedo decir con toda seguridad, si yo ya le rendí mi corazón al Señor, si volqué mi vida a Dios, si pude acercarme al Señor con arrepentimiento y fe, y estoy dispuesto a que Él sea mi pastor, yo puedo decir con toda certeza, Jehová es mi pastor. Hermano y hermana querida, quiero decirte y leerte un pasaje del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, dice, Jesús dice estas palabras, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y escuchen esto,
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Hermanos, si hoy podés con toda seguridad tener esa certeza de que Dios, el Señor, es tu pastor, nada te puede separar de Dios. Nadie te puede arrebatar de sus manos. Mirá, insisto en esto, esta declaración de David es una declaración de seguridad. El Señor es mi pastor. ¿Y quién puede convencerlo de lo contrario? Y yo quiero preguntarte a vos, quizás hubo algo, pensamientos, el mundo, tu carne, tus propios pensamientos, te hicieron dudar de si Dios estaba a tu cuidado, si Dios es tu pastor. Si hay dudas en tu corazón, quiero que hoy las cambies por la certeza y puedas decir con toda seguridad, Jehová es mi pastor y nadie me puede arrebatar de su mano porque Cristo pagó por mí, porque Cristo pagó por mi vida. Él compró mi vida a precio de sangre y muerte en la cruz. Por lo cual el Señor dice, los que oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano. Quiero decirte, tenés que estar seguro en las manos de Jehová, porque nadie te puede arrebatar de su mano. No hay enfermedades, vos no estás a la deriva en este mundo. Dios nunca ha perdido la mirada de tu vida. Él es tu pastor y Él nunca va a descuidar a sus ovejas. Nada las va a arrebatar de su mano. Mira, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay angustia que te pueda separar de la mano de Dios. No hay nadie, el diablo, ni el mundo, ni la sociedad, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. El Señor pagó por tu vida. Hermano y hermana, tenés que caminar con esa certeza y tenés que decir cada día con toda seguridad, el Señor es mi pastor. Tengo esa firme convicción de que Él pagó por mí y nadie me puede separar de Él. Entonces el primer punto vamos a detenerlo en Jehová es mi pastor. Vamos al segundo punto. El segundo punto dice Jehová es mi pastor. Quisiera que ahora subrayes la palabra mi. Jehová es mi pastor. Y vemos que aquí David también expresa algo. En el Jehová es, muestra la convicción y la seguridad de quién es su pastor. Pero además ahora dice Jehová es mi pastor. Habla en tono personal, en singular. No lo habla de forma plural. No dice Jehová es nuestro pastor. Está hablando de una relación personal con el pastor. Entonces quiero decirte, hoy tenés que también grabar en tu corazón esta verdad. El Señor es tu pastor. El Señor es mi pastor. El Señor tiene la capacidad de pastorearte de forma personal y única. Cuando Dios está mirando mi vida, cuando Dios está cuidando de mi vida, cuando el Señor está guiando mis pasos, el Señor a la vez está guiando tus pasos, cuidando tu vida, porque Dios es personal. Y David lo entendía. Si lees todo el Salmo, te vas a dar cuenta que habla en singular y habla de un Dios personal. Jehová es mi pastor. Y yo quiero invitarte a que hoy también tengas esa convicción en tu corazón. Que hoy puedas decirle al Señor, Señor, yo sé que vos sos mi pastor personal, que te ocupás personalmente de mí, que me conocés al detalle porque sos mi pastor. Te ocupás de mí. Nunca tu mirada es quitada de mi vida. Me cuidás como si yo fuera la única oveja del redil. Hermanos amados, quiero decirles esto. Y esto tiene que ver con este segundo punto. Yo quisiera que en tu corazón hoy guardes esta verdad. El Señor es tu pastor. Sos para Dios como si fueras la única oveja del redil. El Señor nunca va a dejarte solo. El Señor conoce el detalle más mínimo de tus angustias, también conoce tus alegrías. El Señor conoce tus peticiones antes que se las pidas, porque Él es tu pastor. Él, por supuesto, que es el pastor de toda su iglesia, pero es tu pastor y es mi pastor. Yo quiero invitarte a que hoy puedas ver a Dios de la misma forma que David lo vio. Y es tener la certeza de que Dios es tu pastor personal.
que cuando Jesús fue a la cruz a morir por los pecados, fue a morir por tus pecados, por mis pecados. Cuando Jesús fue a morir en la cruz, fue a morir por cada uno de nosotros de forma personal. El Señor nos enseña que Él nos conoció, Él nos escogió. Hermano, no pasás desapercibido delante del Señor. Sos una oveja de su redil, pero no sos una más. Sos su oveja. Y yo quisiera que hoy lo puedas decir con la misma seguridad que aquí lo describe David. Que puedas decirle al Señor con la misma seguridad que David lo dice: Jehová es mi pastor personal. Él cuida de mí. Lo tercero, quiero decirte, vamos nuevamente al pasaje, Jehová es mi pastor. Ahora quisiera que nos podamos detener en la palabra pastor. Vimos entonces en el primer punto, Jehová es mi pastor. En el segundo punto, Jehová es mi pastor. Y ahora vamos a ver en este tercer punto, Jehová es mi pastor. Y la palabra clave en este tercer punto es pastor. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, si el Señor es tu pastor, implica que vos sos su oveja. Y yo quisiera que pensemos por un momento en esta ilustración. Nos da una bellísima ilustración la Biblia, poniendo al pueblo de Dios como ovejas del Señor y Él siendo el buen pastor. Porque quizás alguna vez viste alguna oveja, quizás tuviste la experiencia de estar entre las ovejas en el campo. Y te hago una pregunta, ¿viste alguna vez una oveja salvaje? No, no hay. No hay ovejas salvajes, no hay ovejas independientes, hay ovejas que solo dependen del pastor. ¿Cómo es una oveja? Una oveja es débil. Una oveja no tiene capacidad de defenderse de sus depredadores. Y quiero que llevemos cada una de estas características que tenemos como ovejas a nuestra vida, o que tienen las ovejas a nuestra vida, para entender por qué el Señor es nuestro pastor. Lo primero que quiero decirte, las ovejas son débiles. Las ovejas no pueden defenderse solas. Las ovejas necesitan del cuidado del pastor para defenderla de sus depredadores. Y si lo llevamos a nuestra vida, te hago una pregunta, hermano. ¿Tenés la suficiente fuerza y capacidad para enfrentar todas las situaciones en este mundo? Te hago una pregunta. ¿No te sentís muchas veces débil cuando ves todo lo que pasa en el mundo? Por ejemplo, ahora en medio de una pandemia, de una epidemia que pareciera el mundo no poder detener, ¿no nos sentimos débiles, expuestos? Ahora, las ovejas son débiles, pero saben, como dijo David, quién es su pastor. Por lo cual, quiero decirte, como oveja, tenés que ponerte bajo el cuidado del pastor porque sos débil. Yo soy débil. No podemos vencerlo todo en este mundo. Necesitamos de nuestro Señor. Te hago una pregunta. ¿Podés vencer la muerte? Claro que no. Hay una sola forma de vencer la muerte y es por medio del buen pastor. Por medio de Jesucristo. Como ovejas, hermanos, somos débiles. Claro que además en este mundo recibimos las angustias que el mismo mundo y la sociedad generan, los ataques que el mismo enemigo trae a nuestras vidas, las tentaciones que recibimos para pecar. Todo eso hay una sola forma de vencerlo. Quiero decirte, como oveja tenés que verte débil y depender de tu pastor, depender del buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Ese que podés reconocer su voz. Que cuando lees la palabra, sabés que te está hablando, sabés que te está guiando, sabés que te está protegiendo. Que cuando doblás tus rodillas en oración, sabés que elevás tu oración y Él está atento porque Él es tu pastor. Él es tu pastor. Segunda característica que quiero destacar de las ovejas, es que las ovejas además son dependientes. Las ovejas son dependientes. Vos y yo como
si nos ponemos en el lugar de ovejas, mira, si vemos a las ovejas, para alimentarse requieren de la guía del pastor. Para ir a tomar agua necesita que las guíe el pastor hasta las aguas. Necesitan del cuidado y la guía del pastor. Para volver al redil a descansar necesitan de la guía del pastor, porque son dependientes. Hermanos y hermanas queridas, quiero decirles por qué la figura de la oveja para el pueblo de Dios. Porque el que es hijo de Dios es una persona dependiente de Dios. Mira, quiero decirte algo. Quizás en este mundo tiene muy buena prensa la rebeldía. Y eso es algo que está innato en el corazón del hombre. Sin embargo, el Señor busca hombres y mujeres que sean como ovejas, dependientes de su buen pastor. Yo quiero invitarte a que como buena oveja de Dios puedas hacerte una persona dependiente, que cuando vas a tomar una decisión, las Escrituras te guían, que no vas a tomar decisiones en la vida sin la guía del buen pastor, que cuando estás en un momento de angustia y de tristeza, el primer recurso es arrodillarte y buscar del cuidado y la respuesta del buen pastor. Yo quiero que puedas verte como una oveja dependiente, que puedas depender de Dios. Aunque este mundo se esmera mucho, y desde el comienzo lo vemos con Adán y Eva, el gran pecado del hombre ha sido independizarse de Dios. Adán y Eva comieron de ese fruto para independizarse de Dios. Cada uno de nosotros cuando venimos a este mundo venimos en rebeldía contra Dios. Venimos con el deseo de ser independientes de Dios. Y ese es nuestro gran pecado. Y quizás vos y yo hasta hoy, incluso alguien que hoy me está viendo, estaba en rebeldía contra Dios. Dios le había dicho que sí a algo y no lo había hecho. Dios le había dicho que no a algo. Dios te había hablado en algún mensaje y sin embargo seguiste haciendo las cosas de forma independiente. Hermano, hermana querida, este es el día para volver al Señor como una oveja dependiente de Él. Y quiero decirte por qué. Porque al contrario de lo que el mundo dice, depender de Dios es lo que te da libertad. Cuando dependés de Dios, sos verdaderamente libre, porque el Señor te muestra la libertad. Cuando estás independizado de Dios, te esclavizás del pecado y de este mundo. Así que la oveja, entonces en este tercer punto, la palabra que destacamos es que el Señor es pastor de nuestra vida. Te decía dos características que tenemos que reconocer en nuestra vida, que nos tiene que igualar a esa figura de oveja. En primer lugar, que la oveja es débil. En segundo lugar, que la oveja es dependiente de Dios. Y el cuarto punto y último de este mensaje tiene que ver con la segunda parte de este primer versículo. La palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y este nada me faltará se ha tergiversado mucho, se ha torcido este pasaje y lo usan muchos que predican un evangelio de riquezas y recibí aquí ahora y Dios quiere que seas rico, que tengas 10 autos, que te vaya en todo en abundancia y se usa este pasaje. Sin embargo, este pasaje tiene otra connotación y quiero explicárselas y con esto cierro el mensaje. El cuarto punto está en esta frase, nada me faltará. Cuando uno lo estudia en el original este pasaje, se da cuenta que lo que David está diciendo, Jehová es mi pastor, no necesito más nada. Eso es lo que está diciendo David. Jehová es mi pastor, no quiero nada más, lo tengo todo. Lo que David está diciendo es, si el Señor es mi pastor, ya lo tengo todo. Y eso quiero invitarte a que hoy guardes en tu corazón, en este último punto, que puedas decirle al Señor, Señor, si vos sos mi pastor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Hermanos, hermanas queridas, si el Señor es tu pastor y vos sos su oveja, sos oveja de su redil, Él no te va a soltar, Él no te va a dejar, no va a soltar tu mano, Él no va a descuidarte. Su vara y su cayado te alentarán, Él te guiará. Te llevará a pastos para descansar, Él te guiará a las aguas de reposo. El Señor sabe cómo guiar tu vida. Él va a ser tu sustento. Recordá, Jehová es mi pastor,
nada me faltará, quiere decir que si Jehová, si el Señor es tu pastor, no necesitas nada más. Tenés asegurada su provisión, su cuidado, su sustento, su protección, porque Él es el pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús te ama, hermano. Él es nuestro pastor. Entendiendo la revelación del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de Jesucristo como nuestro Salvador en la cruz, y por sus palabras, como leímos antes, Juan 10, 27 y 28, mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Por lo cual hoy podés decir, Jesús es mi pastor. Jesús es el buen pastor. Yo dependo de Él, soy una oveja débil, pero Él me cuida. Yo tengo la certeza de que Él es mi pastor. Yo tengo la certeza de que es mi pastor personal. Él cuida de mí. Él tiene sus ojos sobre mí. Él me conoce por nombre. Él sabe quién soy porque soy su oveja. Y además, quiero invitarte a que digas, Él es mi pastor. Él es quien me cuida. Jesucristo es quien guía mi vida, sustenta mi vida. Quiero decirte, para terminar, hermano y hermanas amados, quiero decirles, si hoy en tu corazón sellás esta verdad, ¿quién puede arrebatarte de la mano del Señor? Si hoy podés con todo tu corazón confiar en que el Señor es tu pastor, ¿quién te puede separar de su amor? ¿Crees que Dios te va a olvidar? ¿Vos crees que Dios va a dejar de darte el sustento? ¿Vos crees que el Señor va a dejarte en tu momento de dificultad? ¿Crees que el Señor te va a abandonar? Yo quisiera que por un momento, para terminar, mires, hermano y hermana, mires tu vida hacia atrás por un momento. Y recuerdes de dónde el Señor te rescató. Que recuerdes dónde estaba tu vida espiritual. Dónde estaba tu vida antes de tener ese encuentro con el buen pastor. No lo olvides. A veces necesitamos mirar hacia atrás y reconocer que necesitamos del cuidado del buen pastor. Amados hermanos, hermanas, quisiera que podamos orar y entregar este tiempo para que sea ahora el Espíritu Santo el que ahí donde estás en tu casa siga ministrando tu corazón, te siga hablando por medio de esta palabra y que esta palabra produzca fruto en tu vida. Y a partir de hoy camines con toda la seguridad de saber quién es tu pastor. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, en el que exaltamos tu nombre por medio de la exposición de las Escrituras. Gracias porque sé que hoy tu Espíritu Santo nos ha hablado al corazón. Sé que nuestra vida no será igual. Sabemos, Señor, que vos sos mi pastor. Tengo toda la certeza que sos mi pastor. Señor, sos además un pastor que cuida de mí de forma personal. Conoces todo de mí, conoces todo de mis hermanos. Hermanos queridos, este es el momento para decirle, Señor, aquí está mi corazón. Vos conocés todo de mí. Hoy quiero caminar seguro. Sos mi pastor. Decíselo al Señor. Señor, quiero terminar esta oración unido a mis hermanos para decir, si sos nuestro pastor, Señor, y tenemos esa seguridad, no necesitamos más. Lo tenemos todo, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si lo tengo al Señor, lo tengo todo. Si te tengo a vos, Señor, lo tengo todo. No me falta nada más. Señor, te pido que hoy esta palabra quede sellada en nuestro corazón y pueda producir fruto en cada vida. Te damos gracias, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Cuánto dicen el Señor es mi pastor?